Mantengan sus Biblias abiertas, hermanos, ahí en el capítulo 3 de Génesis, y vamos a usar algunos versículos que nos van a dar la base de esta meditación, de esta predicación. ¿Dónde estás tú? Adán pensó que podía esconderse de Dios. Cuando escuchó la voz de Dios que se paseaba en el huerto, dice la narrativa, Adán y Eva se escondieron, corrieron para esconderse detrás de los arbustos, pensaron que podían esconderse de Dios. Cuando Adán, hermanos, escuchó a Dios, cuando Dios habla a Adán y le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba. Más bien, lo que Dios estaba diciendo a Adán, Adán, ¿qué haces aquí escondido? Adán, ¿por qué tratas de esconderte de mi presencia? Esta pregunta que Dios hace a Adán, hermanos, es una pregunta reflexiva sobre su obediencia y su temor a Dios. Pues Dios le había dado a Adán y a Eva instrucciones claras. Cómo vivir y cómo cuidar, hermanos, ese hermoso huerto que Dios había preparado para que fuera su hogar. En el capítulo 1 de Génesis, hermanos, en su versículo 27, dice que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa pregunta también debe hacernos reflexionar a nosotros. Esa pregunta que Dios hace a Adán debe hacernos reflexionar a nosotros dónde estamos parados en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, en nuestra obediencia y temor a Dios. Así que esta porción de la palabra de Dios nos enseña tres cosas. La primera, hermanos, es que no debemos ignorar las instrucciones que Dios dio o que Dios da para nuestra vida. No debemos ignorar las instrucciones de Dios para nuestra vida. En el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, nos dice que Dios dijo a Adán que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, de la ciencia del bien y del mal, no debían de comer. Otra vez, Dios le dice a Adán que de todo árbol del huerto podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no debían de comer. Hermanos, Dios preparó un huerto para que viviera Adán y Eva. El huerto de Edén era un lugar hermoso. Tenía todo lo necesario para que Adán y Eva fueran felices. Tenía ríos, árboles frutales, una tierra fértil, todos los animales que estaban bajo la autoridad de Adán. Adán y Eva, hermanos, no necesitaban más para ser felices, lo tenían todo. Y principalmente tenían la presencia de Dios con ellos. Dice la palabra que Dios bajaba al huerto para convivir con ellos. Podían escuchar audiblemente la voz de Dios. Por supuesto que Dios dio a Adán y a Eva responsabilidades en el huerto, de cómo cuidarlo,
cómo trabajarlo, cómo poblarlo, pero que tuvieran presente que Dios es el creador de ellos y ellos las criaturas. Que tuvieran presente que debían ser obedientes a Él, que fueran obedientes a no comer del árbol del bien y del mal. Notamos, hermanos, que Dios no les está pidiendo nada imposible. Dios no les estaba poniendo una carga que no pudiera soportar Adán y Eva. Dios les estaba pidiendo que no comieran de ese árbol que estaba en medio del huerto del bien y del mal, porque esto les serviría para recordar que Dios era su creador, que Dios había provisto de todo lo necesario para que fueran felices y además así mantener una plena comunión con Dios. También a nosotros, hermanos, también a nosotros Dios nos dio este mundo y nos dio todo lo necesario para ser felices y disfrutarlo. Pero debemos recordar que Dios también nos ha puesto límites para obedecerle, para temer a Él. El propósito de Dios es que aprendamos a ser felices con lo que nos da y también con lo que no nos da, hermanos. Porque es cuando le damos puerta al enemigo. El propósito de Dios es que aprendamos a ser felices con todo lo que nos da y que podemos ser felices también con aquello que no nos permite. Segundo, no debemos prestar oídos a los que nos alejan de los mandamientos de Dios. No debemos prestar oídos a lo que nos aleja de los mandamientos de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note la intención. La serpiente es usada por el diablo. La intención del diablo, hermanos, no era que Adán y Eva tuvieran la plenitud de disponer todo el huerto. El diablo no quería que, su intención era que Adán y Eva pudieran hacer y deshacer ahí en el huerto. Ni siquiera que pudieran ser como Dios. El diablo ni siquiera estaba preocupado por el bienestar de Adán y Eva. Lo que notamos es que su intención era hacer que Adán y Eva fueran desobedientes a la palabra de Dios. Su intención era llevar a Adán y a Eva a rebelarse a Dios. En otras palabras, que le dieran la espalda a su creador y sustentador. Esa es la trampa, hermanos, más grande del enemigo de nuestras almas, para seducir nuestras mentes, haciéndonos creer que Dios es injusto, porque no nos deja hacer todo lo que nos ofrece este mundo. La intención del diablo es hacernos ver que Dios es injusto, que Dios quiere gobernar nuestra vida, que es injusto porque no nos deja hacer todo lo que queremos, porque quiere gobernar nuestra vida. Su interés es que nosotros nos rebelemos a la autoridad de Dios. Pero una cosa, si le hacemos caso, entonces será el diablo quien gobierne nuestra vida y viviremos una vida de rebelión y una vida alejada de Dios.
Si no gobierna Dios su vida, si Dios no se enseñorea en su vida, déjeme decirle que entonces el diablo va a gobernar su vida y se va a enseñorear en su vida. El diablo siempre va a usar algo o alguien o sus propios pensamientos para convencerlo, para revelarse a Dios. Aunque usted sepa muy claramente, ¿sí?, lo que Dios le permite hacer y lo que Dios no le permite hacer. Veamos el versículo 2 del capítulo 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sabían qué podían comer y qué no debían de comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí le echó un poco de su cosecha a ella, porque dice no comeréis. Ella dice ni siquiera lo toquemos, como algo reforzando la idea de Satanás que Dios es injusto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podemos ver aquí claramente la artimaña del diablo para convencer a quien le presta oídos, a quien comienza a adoptar las mentiras del diablo. El asunto, hermanos, es cuando nos entretenemos a platicar con el diablo y prestar nuestra atención a aquellas cosas o a quienes nos alejan de nuestra obediencia a Dios. Aquí podemos ver claramente las artimañas del diablo para convencer a aquellos que se olvidan que Dios les ha dado mandamientos y ha puesto límites para disfrutar también de este mundo. La primera mentira que el diablo nos mete, nos dice, es creer que Dios es malo porque nos pone límites a nuestra voluntad. Es hacernos creer que Dios es malo porque quiere gobernar nuestra vida, haciéndonos creer que Dios está violando nuestros derechos humanos porque no podemos hacer todo lo que el mundo ofrece. Y alguien que le presta oídos a ese tipo de filosofías o a ese tipo de ideologías va a empezar a rebelarse contra la voluntad de Dios. La segunda mentira es hacernos creer que Dios nos anticipa las consecuencias solo para asustarnos, que Dios no va a cumplir sus palabras. La serpiente dijo a Eva: no van a morir, porque Eva dijo: Dios dijo que ciertamente moriremos. Y la serpiente dijo: no pasa nada, no van a morir, Dios solamente los está asustando. Y ese es el pensamiento, hermanos, de mucha gente. Dios no te puede castigar porque Dios es amor. Tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Dios no tiene derecho de juzgarte, de hacer lo que tú quieras hacer con tu vida. Alguien que le presta atención a ese tipo de pensamiento, de filosofías o ideologías, entonces está poniendo su vida a la disposición del señorío del enemigo. La tercera mentira del diablo es hacernos creer que seremos igual que Dios, que podemos ser igual que Dios. Le dijo la serpiente a la mujer: sabe Dios que serán igual que Dios. Pensando entonces que si es igual a Dios, ya no tiene por qué sujetarse a Dios porque ahora están iguales. Este pasaje nos enseña
que el diablo sigue usando el mismo método hasta ahora para seguir engañando a muchos. Entonces tengamos presente que Dios nos ha prohibido hacer algo. Si Dios nos ha prohibido hacer algo o no tomar algo, es porque no lo necesitamos. No lo necesitamos para ser felices y ser plenos en Dios. Más bien, nuestra plenitud de vida está en la obediencia a sus mandamientos y disfrutar plenamente lo que Él nos da y disfrutar de su presencia en nuestra vida. Qué importante, hermanos, es aprender a disfrutar lo que Dios nos da y a ser felices con lo que nos da y mantener nuestra felicidad con aquello que no nos da. Porque muchas veces simplemente es para la perdición de nuestra vida, como ocurrió para Adán y Eva. Tercera enseñanza: no debemos olvidar que Dios sí cumple sus palabras, hermanos. ¿Qué dijo la serpiente a la mujer? No morirán. Dios los quiere asustar. Qué triste, hermanos, que mucha gente piense así, aún en estos tiempos. Versículo 3, capítulo 3 del 6 al 9 dice que Eva vio el árbol, que el árbol era bueno para comer. Ya lo había visto muchas veces. Ya había descansado ahí bajo sus sombras de ese árbol frondoso. Pero esa ocasión, por seducción de la palabra de Satanás a su mente y haciéndole creer que podía rebelarse a la autoridad de Dios, que le hizo creer que podía ser igual a Dios, que tenía el derecho de comer de ese árbol también, porque Dios estaba siendo egoísta con ellos. Cambió su perspectiva Eva. Entonces vio que el árbol era bueno para comer, ahora lo vio rico, suculento para comer. Y además con la mentalidad, con el pensamiento que si comía de ese árbol, de esa fruta, de ese árbol, sería igual que Dios. En otras palabras, creyó en las mentiras del diablo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cuando escucharon que Dios bajó al huerto y caminaba ahí entre el huerto, porque era común que Dios bajara y conviviera con ellos. Cuando escucharon la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hay gente que piensa que se puede esconder de Dios. Hay gente que piensa que puede huir de Dios. El creer en las mentiras del diablo no quiere decir que Dios no va a cumplir sus advertencias, que Dios no va a cumplir su palabra. Cuando escuchaban la voz de Dios, ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿por qué te escondes? En ese momento se dieron cuenta que Dios les estaba diciendo la verdad y que estaba cumpliendo su palabra, que darían cuenta de sus acciones delante de Dios. El hecho que alguien le diga que usted no tiene que rendirle cuentas a Dios, no quiere decir que Dios lo va a exentar de venir a rendirle cuentas en el día del juicio. Los versículos 10 y 11 dice: Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo:
¿quién te enseñó que estabas desnudo? Antes de que desobedecieran ya estaban desnudos. Pero al desobedecer la autoridad de Dios ya viene la malicia. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Has desobedecido a mi palabra, has desobedecido a mis mandamientos, has faltado a mi autoridad, te has olvidado que yo soy tu creador y que tú eres la criatura y que tienes límites dentro de este huerto. El problema es prestarle atención al enemigo de nuestras almas. Podemos seguir con la lectura de la narrativa. Aunque Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, nadie fue tomado por inocente porque Dios les había dado instrucciones claras para vivir en ese huerto. Como Dios también nos ha dado instrucciones claras a través de su palabra para cómo vivir en medio de este mundo en el cual Dios nos ha puesto. Nadie fue tomado por inocente. Cada uno de ellos recibió las consecuencias de su desobediencia. Pero la historia no termina ahí. Yo creo que más bien ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia de nuestra redención. El deseo del corazón de Dios de restaurar esa relación y esa comunión, esa obediencia, ese temor de nuestro corazón hacia Él. Ahí empieza la restauración de la imagen de Dios en la vida del hombre, en esa lucha constante en la vida del hombre para permanecer obediente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dice la historia ahí mismo, en los versículos adelante, que Dios sacrificó la vida de unos animalitos porque ellos habían hecho unos delantales para cubrirse. Dios sacrificó unos animalitos para hacerle túnica, para vestirlos, para cubrir su desnudez. Desde entonces Dios ya estaba anunciando que solo la vida de su Hijo amado Cristo Jesús puede cubrir nuestra vergüenza de nuestras desobediencias y nuestros pecados. Que el sacrificio de Jesús no solamente cubre, sino que quita los pecados de nuestra vida y nos limpia de toda maldad. Termino con la pregunta que Dios le dice, que Dios le hace a Adán, hermanos. ¿Dónde estás tú? Primero recordemos, Dios dio instrucciones. ¿Sí? Lo primero, Dios dio instrucciones. Segundo, ¿qué fue? No prestemos oído a aquello que nos aleja de los mandamientos de Dios. Tercero, no debemos olvidar que Dios cumple sus palabras. La pregunta sería, ¿dónde está usted? ¿Dónde se encuentra? Ya teniendo el contexto del pasaje, de esta pregunta, está haciendo las artimañas que Satanás está poniendo en su mente y en su corazón para rebelarse a Dios, o está siendo obediente a los mandamientos y a las enseñanzas que Dios le da a través de su palabra. Está permitiendo que Satanás ponga inconformidad en su corazón, o está aprendiendo a ser feliz con lo que Dios le da y con aquello que tampoco Dios le da. Entendiendo que si Dios nos prohíbe hacer o tener algo, es porque no es necesario para que nuestra vida sea plenamente feliz o plenamente en la comunión con Dios.
No es necesario la borrachera para ser feliz. No es necesario la droga para sentirse un superhombre. No es necesario. Dios nos hace feliz con su presencia y su palabra en nuestra vida. Quiero que piense ahí en su corazón sobre esta pregunta que Dios hace a Adán. Si Dios le preguntara a usted en este momento, ¿dónde estás tú? Pero no en la pregunta dónde está físicamente, sino dónde está su vida espiritual delante de Dios. ¿Qué le respondería a Dios si Dios lo confronta con su estado espiritual? ¿Qué le diría a Dios? ¿Qué le respondería a Dios? ¿Sabe? Dios también quiere restaurar su vida. Dios también quiere restaurar su imagen en su vida. Yo le invito a orar ahí en su lugar. Incline su rostro, hable con Dios y dígale, solamente usted sabe hasta dónde presta oído al enemigo para rechazar la enseñanza, para rechazar la autoridad de Dios en su vida. Y si usted está haciendo algo que claramente sabe que Dios no le permite, que su palabra claramente le enseña que no está de acuerdo a su voluntad y que eso se llama pecado y que eso se llama desobediencia a Dios y que mucho de eso viene de la seducción de Satanás a su mente. Entonces necesita a Cristo en su corazón, necesita a Cristo en su vida para que lo perdone, lo limpie de toda maldad y aprenda a vivir y a gozar lo que Dios le da y lo que no le da también para ser feliz. Oremos a Dios. ¿Por qué no inclina su rostro y le dice: Padre Celestial, reconozco que me he dejado guiar por la voz del enemigo de nuestras almas. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Ahora sé que tu palabra es verdadera, que tú vas a pedir cuentas de mi vida, de mi obediencia, de mi temor a ti. Dígale, por favor, Dios, toma mi vida en tus manos. Perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad, Señor. Vísteme de la presencia de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Toma mi corazón, toma mi vida, enséñame a caminar conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida en tus manos. Enséñame a ser obediente y a no prestar oído al enemigo de nuestras almas. Me confío en tus manos. Gracias por tu palabra que nos enseña, que tú nos has dado instrucciones claras, que nos advierte no prestar oídos a aquellos que nos alejan de tus caminos, y saber que un día tú nos traerás delante de ti para rendir cuentas de nuestra vida, Señor, y que no tengamos vergüenza de presentarnos delante de ti. Que no queramos huir porque no tenemos dónde huir. Nadie puede huir de tu presencia. Así que confiamos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.